Y bueno, estamos aquí, como les decía, para compartir la palabra del Señor. Estaremos hablando bajo el tema el templo de la tribulación. Son temas escatológicos, son temas muy profundos, muy complejos, pero que la iglesia en este tiempo debe de estar al tanto, debe de conocer con profundidad, con detalle, cada uno de estos pasos, de estos acontecimientos que han de suceder. Uno de ellos es el templo de la tribulación. Como si alguno de ustedes se ha interesado en estos temas, ha podido en el transcurso de su vida o en algún tiempo, habrán podido ver o informarse o escuchado alguna vez sobre la construcción del tercer templo de Israel. Nosotros vemos a Israel hoy en día y tenemos que saber que Israel es el reloj profético que anuncia el regreso del Mesías, ¿verdad? O sea, el regreso de Jesús. Entonces, para hablar obviamente del templo de la tribulación, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a ver cómo comenzó el pueblo a tener una cercanía con el Señor y cómo fue que el Señor tenía una cercanía con gente específica, ¿verdad? En primer lugar, lo que vemos en el Antiguo Testamento es cuando el Señor le dice a Moisés de que construya un tabernáculo. Originalmente el tabernáculo era una morada de Dios en medio del pueblo de Israel. Entendemos literalmente que es imposible reducir la grandeza y el poder de Dios a un espacio tan pequeñito, pero el Señor tenía que buscar alguna manera de que el pueblo se conectara y pudiera ver que la presencia del Señor estaba con ellos. En el libro de Hechos, capítulo 7, versos 48 y 49 nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Nosotros vemos que actualmente el Señor no necesita templos hechos por manos de hombres, sino lo que el Señor está demandando es que nuestra vida, que nuestro ser sea ese templo donde habite la presencia del Señor. Entonces, nosotros en la historia, en el Nuevo Testamento, a través de Moisés, el Señor manda que se construya un tabernáculo para que el pueblo tenga una mayor cercanía de alguna manera, aunque no todos podían entrar a ese lugar, porque ese lugar era un lugar reservado, exclusivo para la presencia del Señor. Ya el pueblo había visto la grandeza, la manifestación del poder de Dios en aquel entonces cuando se encontraban en Egipto. Y podíamos ver allí lo que pasó, o sea, tremendo lo que pasó, la manifestación de su poder con las 10 plagas que hubo en Egipto, con Faraón, cuando se encontraban enfrente del Mar Rojo y ellos creían que no iba a haber una salida. El Señor lo abrió, lo llevó al desierto, no encontraban agua para beber, pero el Señor les llevó a donde había agua, aunque el agua era amarga. El Señor les convierte el agua en agua dulce para que pudiesen refrescarse, y podemos ver la grandeza y el poder de Dios. Entonces, el pueblo pudo ver lo que el Señor estaba haciendo, su poder, su grandeza, su dominio, pero no tenía una relación. Entonces necesitaba Dios tener esa cercanía, ese cuidado con el pueblo, ¿verdad? Entonces esto fue construido por ofrendas, dice la Biblia en Éxodo 36, del 5 al 7, por ofrendas voluntarias del pueblo, ¿verdad? Entonces el pueblo dispuso en su corazón para que se pudiese construir este tabernáculo. Entonces nosotros vemos que fue el primer templo, por decirlo así, que se construye bajo
el liderazgo de Moisés en aquel entonces. Este tabernáculo tenía propósitos específicos. Número uno, proporcionar un lugar donde Dios habitara entre el pueblo. Además, recordarle a los israelitas que Dios acompañaba en todo momento a su pueblo. Como peregrinos en aquel desierto, el Señor no les había dejado solos, mas Él estaba con ellos. Y número dos, ser el centro de la vida religiosa, moral y social. El tabernáculo o aquella tienda, que era una tienda plegable, era una tienda que se movía donde iban el pueblo, ahí llevaban la tienda y en el lugar donde se estacionaban, ahí volvían a montar la tienda. Dicen que la tienda la tenían ubicada en medio del campamento, según Números 2:17. Era un lugar de sacrificio, el centro de celebración de las fiestas nacionales. O sea que esto era el propósito con el cual ellos tenían esa tienda o ese tabernáculo. Y número 3, Dios deseaba grabar en la mente del pueblo grandes verdades espirituales, tal como la santidad y la majestad de Dios, su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. Como les decía anteriormente, ellos habían visto que tenían un Dios de poder, ellos habían visto la grandeza de Dios, pero no le habían experimentado de una forma cercana. Número 4, preparar a los hebreos para recibir la obra sacerdotal de Jesucristo. O sea, que desde los tiempos de Moisés, incluso desde el principio de la Biblia, nosotros podemos ver cómo se viene preparando el camino para que nosotros pudiésemos ver hoy en día la obra sacerdotal de Jesucristo. Los objetos y ritos del tabernáculo también prefiguraban la verdad cristiana por venir, según el libro de Hechos 8 del 1 al 2. O sea, esto es tremendo, esto es algo maravilloso. Y bueno, después de esto, después de que el pueblo manejara o estuviera por mucho tiempo usando lo que era el tabernáculo o la tienda plegable, desmontable, que la montaban donde ellos iban, se pasa a construir lo que se le conoce como el primer templo, el templo de Salomón. Muchos de nosotros lo hemos escuchado, un templo muy hermoso, un edificio maravilloso que fue en el corazón de su padre David, que nació esa inquietud de poder construir un templo para el Señor. La edificación del templo de Salomón tal vez fuera el logro más importante que alcanzó durante su reinado. Es algo maravilloso, algo que él hizo y que fue algo espectacular. O sea, esto nació en el corazón de su padre David. Sabemos que David no pudo construir este templo porque el Señor no se lo permitió, porque David había derramado mucha sangre inocente. Entonces le dijo, tú no construirás el templo, quien construirá el templo será pues tu hijo, ¿verdad? Que en este caso era Salomón. Entonces vemos cómo ese primer templo en Jerusalén, dice que Jehová eligió a Jerusalén como sede donde se levantaría el templo. Esta sería su ciudad, la Sión amada, el lugar de reunión del pueblo de Israel, el sitio para particularmente llevar a cabo el proyecto del monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac como ofrenda a Jehová. Esto es tremendo, por eso los judíos, por eso muchas personas de ahí tienen siempre la mirada puesta en Jerusalén, porque es la ciudad santa, la ciudad donde se edificó el primer templo, donde Dios permitió que se le hiciera una casa, ¿verdad? Y esto es espectacular, esto es maravilloso. Dice que este pacto que él tuvo
con el arca del pacto. Dice que con el arca del pacto que David rescató, era un símbolo de alianza entre Dios y el pueblo. Entonces, todas estas cosas, el arca de la alianza, del pacto, se mantenía cuando era en el tabernáculo, cuando era en el templo, era en el templo. Ahora bien, ¿qué sucedió con el magnífico templo que construyó Salomón? Bueno, es algo tremendo, porque en la historia del pueblo de Israel nosotros vamos viendo muchas faltas, mucha desobediencia. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel muchas veces no se sometía a la voluntad de Dios. Entonces el pueblo pues se alejó de Dios, se desvió del camino, se desvió de lo que el Señor había mandado, y entonces este templo es destruido. Es destruido cuando el pueblo se lleva cautivo 70 años a Babilonia. 70 años a Babilonia. Esto es tremendo, es algo que pasó, que llenó los corazones del pueblo de mucho dolor, de mucha tristeza, pero son cosas que suceden cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra vida actual, no nos sometemos a la voluntad de Dios, no obedecemos sus preceptos, no obedecemos su palabra. Entonces las malas decisiones repercuten en nuestro futuro. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones, porque cada decisión que tomemos en nuestra vida va a repercutir en nuestro futuro. Entonces el templo fue destruido, pero dice que luego, después de los 70 años, ellos regresan a otra vez al pueblo, y el templo fue otra vez nuevamente construido. Y aquí es donde hablamos sobre el templo de Zorobabel. Dice la Biblia en el libro de Esdras 3:2: y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos. Era un lugar tremendo. Dice que Zorobabel era un príncipe de la casa real de David. Aunque el templo era esencia como el primero, no así su magnificencia. No había comparación posible en cuanto a lujo y a la calidad arquitectónica. O sea, que fue tremendo. El pueblo restauró primero su adoración personal con Jehová, entendiendo que esto era más importante que la casa de adoración. Aquí podemos ver exclusivamente, ¿no?, de que el pueblo, después de estar 70 años cautivos en Babilonia, cuando ellos muchas veces se ponían junto a los ríos a recordar a Sión, a recordar el lugar de adoración, a recordar el lugar donde Dios les permitía estar, ellos sufrían en su corazón por regresar a su tierra, pero lamentablemente el Señor había permitido ese proceso para el pueblo, para que entendieran que Él quiere tener un acercamiento con ellos, y que de la misma manera que pasó con ellos, también el Señor nos hace entender en este tiempo de que si nos hemos alejado de Dios, que si nos hemos alejado de su voluntad, nosotros podamos podamos volver a restaurar esa comunión, esa adoración con el Señor. Este fue el templo que el rey Seleucida Antíoco Epifanes saqueó, profanó con la abominación desoladora. Colocó una estatua de Zeus, dice, dios principal de la mitología griega,
identificándolo con Júpiter de los romanos, ante la cual ordenó que se ofrecieran sacrificios de cerdos, animales inmundos para los judíos, según Daniel 8, del 12 al 14, y Levíticos 11:7. Los más ancianos que vieron el primer templo lloraban al ver tan insignificante cosa y tan semejante abominación. Esto es tremendo. Tremendo. Entonces, nosotros vemos que han pasado tantas cosas en el pueblo en el transcurso de todos esos años vividos, y ya llegamos al tiempo, en el tiempo de Herodes, donde todavía el templo se mantiene, pero ya era un templo descuidado, era un templo casi olvidado, y vemos el templo de Herodes, que no fue que él construyera otro templo, sino que consistió en el embellecimiento, en la restauración, en algunas cosas del mismo templo que Zorobabel había edificado, había construido, ¿verdad? Lo edificó marcando una gran diferencia entre ambos, ¿verdad? En el año 19 antes de Cristo comenzó a realizarse ese trabajo según los datos que nosotros tenemos. Podemos ver cómo en este templo habían cosas básicas del templo de Salomón, pero era mucho más grande. Dice que era más grande todavía que el templo de Salomón. Su grandeza de mármol, de oro, era indescriptible. Las terrazas incluían 3 atrios. El primero era accesible a todos. Se le llamaba el atrio de los gentiles. Este contaba con hermosos pórticos como el llamado pórtico de Salomón. Según en tiempos de Jesús se menciona en la Biblia. El segundo atrio, el atrio interior, se reservaba para los judíos, dice también, que se dividía en 2 partes, el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres. También estaba el tercer atrio, el atrio de los sacerdotes, donde se encontraba el altar de los holocaustos. En la parte escondida del edificio estaba el templo de las 3 partes tradicionales, donde se encontraba el vestíbulo y donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. El sector del atrio de los gentiles estaba en el mercado de los animales para el sacrificio y el cambio de monedas para las ofrendas del templo. ¿Y qué sucedió cuando Jesús vino, que fue a este templo que había construido Zorobabel y que había restaurado Herodes? Este era el templo que Jesús vio, este era el templo donde Jesús precisamente fue y lo visitó, ¿verdad? Y fue donde él pudo decir: mi casa no está convertida en cueva de ladrones, ¿verdad? Fue el sencillo templo de los judíos construido cuando regresaron a Jerusalén después del exilio, ¿verdad? Que hablamos que lo edificó Herodes. Pero ahora bien, a lo que queremos llegar y para concretar el tema, nosotros queremos llegar a esa parte del templo de la tribulación. Algo muy importante, muy significativo en este tiempo, donde los cristianos tenemos que tener un enfoque. Incluso en la actualidad ya se está hablando de esto, que es el templo de la tribulación. Nosotros podíamos ver que ambos templos fueron destruidos porque en el año 70 aproximadamente, después de Cristo, este templo fue destruido por el Imperio Romano y fue algo que marcó la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ahora vemos el templo de la tribulación, que es una pregunta bastante importante. ¿Cuándo y dónde se construirá este templo de Jerusalén? Esta es la pregunta que hoy en día muchos cristianos y muchos judíos nos hacemos.
porque algunos creen que este templo se va a construir antes de la llegada del Mesías y otros creen que el templo lo construirá el mismo Mesías. Esto es muy importante para nosotros los cristianos porque incluso ya se está hablando o ya hay noticias acerca de este templo, incluso creo que ya noticias actuales tienen hasta los planos. El problema está en que la ubicación de donde iría este templo coincide con la mezquita de los musulmanes. Esto es cuestión de religiones, problemas que son graves en cuanto a religiones y que estaríamos hablando, como el día de hoy lo estamos viendo, de muchas guerras, de muchas protestas en cuanto a estos temas, ¿verdad? Porque es un tema bastante interesante. Creo que siguiendo un poco la secuencia de estos temas que se vienen hablando, estos temas escatológicos, en el tema anterior hablaron del anticristo. Una realidad bíblica, una realidad que debemos de tomarle bastante importancia porque la Biblia lo habla del anticristo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en constante oración, mirando que Israel es el reloj profético de la venida de Cristo. Nosotros vemos claramente que la palabra del Señor establece que Él vino a su pueblo, que Él escogió a su pueblo y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Nosotros los gentiles hemos alcanzado esa gracia porque algo que ellos rechazaron nosotros lo aceptamos, nosotros lo creímos. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, más a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos creen que las enormes piedras del muro occidental, lo que se le llama hoy el muro de los lamentos, o sea, un lugar muy turístico, muy visitado por muchísima gente de todo el mundo, donde los judíos van, oran, lloran. Por eso le llaman el muro de los lamentos. Son los muros originales del templo que estábamos anteriormente hablando y por eso lo hemos repasado como introducción a este tema, porque es muy importante, ¿verdad? En la Biblia se nos habla acerca de la venida del Mesías, pero para los judíos, según ellos, el Mesías no ha venido todavía. Pero nosotros sabemos que Jesús ya vino y que incluso vino, murió por cada uno de nosotros, crucificado en una cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Pero muchos de ellos no creen en esta gran verdad, que incluso él dijo que pronto regresaría. Ellos siguen esperando al Mesías desde las profecías de Isaías, las profecías desde el Antiguo Testamento, siguen esperando a su Mesías. Ahí en este muro de los lamentos ellos van a llorar por el Mesías. Incluso muchos cristianos hemos visto noticias, pero sin embargo no saben que cuando tengan su tan deseado templo, o sea, que cuando ese templo del que estamos hablando se construya, probablemente quien sea el que quien lo construya o quien lo levante será el mismo anticristo, el falso Mesías, según Tesalonicenses 2, del 3 al 4. El Señor Jesucristo nunca se sentará en ese templo. Este será el templo de la tribulación. Este pasaje es como una paradoja. ¿Por qué? Mire lo que dice en Juan 1, 10 y 11. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo que hablábamos anteriormente. En cambio,
al anticristo va a ser totalmente diferente, porque ellos lo van a aplaudir y lo van a venerar y lo van a adorar como el Mesías, ¿verdad? En Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El apóstol Pablo nos habla también sobre el anticristo y el templo. Y el templo que está a punto, no sé cuánto tiempo de que se construya, no sé si será antes de la aparición presencial del anticristo o después o durante, pero mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Sabemos que los temas de apostasía ya se están viendo incluso dentro de las mismas iglesias cristianas, y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, o haciéndose pasar por el Dios, haciéndose pasar por el mismo Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque Él va a tomar el lugar, Él va a hacer, por eso se le llama anticristo, porque va a hacer todo lo contrario a Cristo, incluso va a imitarlo en algunas situaciones de su vida. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo que podemos decir al respecto es que como cristianos mantengámonos alerta, mantengámonos vigilantes, mantengámonos en sintonía con la presencia de Dios, porque no sabemos cuándo han de acontecer estas cosas, cuándo comenzarán, pero sin embargo, ya hoy en día estamos viendo muchísimas cosas a nivel mundial, estamos viendo muchísimas cosas a nivel social, a nivel político, geopolíticamente hablando, guerras, muertes, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complejo, bastante profundo, que tenemos nosotros que tomar en cuenta, que tenemos nosotros que valorar, que atesorar en nuestras vidas, porque es una realidad. Dice también, vamos a hablar de la guerra de los 6 días. Yo sé que muchos de ustedes han podido escuchar de la guerra de los 6 días, que en el año 1967 los judíos reconquistaron Jerusalén. El 8 de junio de ese año, Jerusalén pasó por entero el dominio israelí. O sea, nosotros podemos ver que cuando el templo fue destruido, el templo que restauró Herodes por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, vino el Imperio Romano y destruyó el templo, y los judíos fueron esparcidos y se mantienen esparcidos durante muchas en muchas naciones, se mantienen esparcidos, pero en 1967 dice: reconquistaron a Jerusalén. El 8 de junio de ese año, Jerusalén pasó por entero al dominio israelí. Durante esta guerra, Egipto, mire los países involucrados: Egipto, Siria, Jordania, Irak, atacaron a Israel. ¿Por qué hablamos de la guerra de los 6 días? Porque Dios siempre ha estado con Israel, porque Dios no ha abandonado a Israel en ningún momento. Dios ha hecho cosas poderosas con Israel. Dios sigue respaldando a Israel. El gobierno de Egipto tenía planeado la destrucción del Estado judío, e incluso otros gobiernos pusieron sus tropas al servicio de este gobierno con el mismo propósito, porque el propósito de ellos era destruir
a el pueblo judío, al pueblo de Israel. En cambio, olvidaron quién es el Dios de Israel. Fueron 6 días, por eso se le llama la guerra de los 6 días, porque fueron 6 días en medio de incertidumbre para todo el mundo. La sorpresa, ¿cuál fue la sorpresa? Bueno, la sorpresa fue una grande, y la humillación para el enemigo de Israel fue terrible. Fue terrible. El enemigo veía todo desde el punto de vista humano y actuaron conforme la lógica humana. Ok, en estos 6 días, la guerra, el enemigo perdió alrededor de 20,000 hombres y millones de dólares en armamento, material para la guerra, mientras que Israel solo perdió 700 soldados. Esto es algo muy curioso que nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo? Porque desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que esto suceda? Pero dice que Israel actuó con valentía y conquistó 4 veces el territorio de su país. Ocupó las alturas de Golán, Gaza, y el Sinaí y la parte antigua de Jerusalén, donde se encontraba el Muro de los Lamentos y el margen occidental. Esta guerra duró 6 días. Al 8º día Israel reconquistó la ciudad vieja de Jerusalén por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Así Jerusalén unificó la ciudad entera y vino a ser la capital de Estado de Israel, al igual que el remanente del gran templo de Herodes en Jerusalén. Dentro de estos muros estuvo el verdadero Mesías. O sea, de lo que hoy nosotros vemos, de lo que hoy podemos llamar el Muro de los Lamentos, un lugar muy turístico, un lugar muy especial para los judíos, nosotros podemos ver que los judíos no se enteran que dentro de esos muros estuvo el verdadero Mesías. Tremendo. Son verdades que en el raciocinio humano muchas veces les va a costar entender. Nosotros lo creemos y lo vivimos por fe. Nosotros creemos que Él vino y que Él vino a salvarnos. Lamentablemente, como dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo curioso es que los enemigos de Israel se preguntaban de que cómo era posible si Israel ha sido y es todavía un país muy pequeño en extensión territorial, quizás en número de personas, pero lo cierto es que Israel tiene un Dios grande, que Israel tiene un Dios poderoso y que muchas veces los enemigos que atacan a Israel se olvidan de que Israel los sigue protegiendo y los sigue cuidando Jehová de los ejércitos. Jehová es el Dios todopoderoso, luchó por su pequeña nación, pues de no ser así, nunca habría vencido, ya que la desproporción de los ejércitos era marcada por la misma manifestación de su poder, por la misma mano de Jehová. Por eso el Señor nos dice en este tiempo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que así como Él estuvo con su pueblo, así también estará con nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Para Dios no es difícil. Simplemente hay que creer y hay que confiar en Él. El lugar del templo, bueno, pues se supone que el lugar del templo en donde se pueda construir ese tercer templo, que es una de las señales proféticas más grandes de esta historia, es probablemente que se construya donde estaba el templo que construyó Zorobabel y que lo restauró Herodes, el mismo templo, y donde actualmente se encuentra la mezquita, es un templo de los musulmanes, y esto generaría muchísima controversia
muchísimas contradicciones y no sabemos qué podría pasar. ¿Qué pasará con el anticristo y el templo? Bueno, el anticristo pues va a tratar de hacer lo posible para construir este templo y va a tratar de hacer lo posible para pronunciar la paz. El periodo de la gran tribulación va a tener un periodo de 7 años que muchas veces hemos escuchado que se va a dividir en 3 años y medio, donde primeramente el anticristo se mostrará como un pacificador, donde va a proclamar la paz para los pueblos. Eso será en los 3 años y medio de su gobierno o de su legislatura, pero a los 3 años siguientes, 3 años y medio siguientes de su estadía como dictador, porque va a ser como un dictador, se va a mostrar como un tirano, se va a mostrar como alguien que quiere vencer, como la Biblia lo relata, como el hombre de perdición. Podemos ver el libro de Mateo, donde dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y también nosotros creemos que ya está el espíritu del anticristo gobernando, haciendo de las suyas en este sistema, en esta sociedad, pero que todavía no se ha manifestado en carne y hueso. No sabemos cuándo, pero él va a obstruir, va a usurpar el templo, va a blasfemar. Esto va a provocar que el pueblo de Israel abra los ojos, que el pueblo de Israel se dé cuenta que un día el Mesías, el verdadero Mesías, estuvo aquí en la tierra y que ellos no le tomaron en cuenta. Para concluir esta parte, tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios, que Israel es un pueblo elegido. Israel es un milagro de Dios desde sus comienzos, sus orígenes. Lo que el Señor ha hecho es sorprendente. Solo por el amor de Dios a Israel, a un pueblo. Nosotros vemos cómo, aunque Israel se mantuvo infiel, Dios fue fiel con ellos, con el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es tremendo. Dios es un Dios de poder. Deuteronomio 7, del 6 al 8 nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que los otros pueblos, os ha querido Jehová y os ha elegido para vosotros, porque vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Tremendo, tremendo. Mira, en Génesis 18:12 también, Israel ha sido un pueblo cuya fe se ha probado desde el principio. Nació de una mujer estéril de 90 años y de un hombre de 100 años. Esto es extremadamente milagroso y poderoso, donde también pudimos ver la manifestación del Señor, que Sara era totalmente estéril y que no podía dar a luz, y que llegó a la edad de 90 años sin poder dar a luz, pero en la edad de 90 años el Señor le concede a Sara y a Abraham tener un hijo, el hijo que nosotros lo conocemos como Isaac, ¿verdad? El mismo que Dios pidió a Abraham que lo llevara al sacrificio. Entonces, desde el principio nosotros podemos ver la mano de Dios manifestada en este pueblo tan maravilloso, este pueblo tan hermoso. Y nosotros podemos ver que desde Abraham para aquí ya se marca una generación y se marca una promesa donde
le dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y los granos de la arena del mar. O sea, una promesa bastante poderosa, pero a la misma vez bastante costosa, porque costó bastante tiempo, hubo mucha espera, eh, hubo muchas dificultades para llegar hasta ahí, pero aquí es donde nosotros vemos que Dios es un Dios fiel, que lo sigue siendo hasta ahora, que Dios nunca falla, que Dios nunca retarda su promesa, según como algunos la tenemos por tardanza. El milagro, lo que Dios había prometido para Sara y para Abraham, llegó tarde o temprano, pero llegó. Y lo bueno que llegó en el tiempo específico. De ahí, bueno, nace Isaac, y de aquí parte esa generación, de aquí parte ese pueblo elegido, donde nosotros vamos a ver que de Isaac también salen, dice que eran gemelos, Esaú y Jacob. Dice que Esaú fue el primogénito, ¿verdad? Porque nació primero, aunque eran gemelos, pues se consideraba que el que naciera primero, ese era el primogénito. Y bueno, aquí hubo unas cosas que sucedieron, ¿verdad? Que nosotros vemos y podemos estudiar en la Biblia, que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Esto es tremendo. Siempre como que el hombre ha querido irse apartando del Señor, pero vemos que aunque nos apartamos del Señor, Dios sigue teniendo misericordia, Dios sigue teniendo gracia para con cada uno de nosotros, porque imagínate, para nuestro tiempo hoy, nosotros creemos que aunque nos mantengamos rebeldes, aunque nos vayamos de la casa, aunque nos vayamos de la iglesia, Dios es un Dios fiel y de misericordia, porque nosotros creemos que a donde abundó la gracia, que a donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Esto es algo de admirar del Señor, que Dios es un Dios de amor, es un Dios que perdona, que sana heridas, que transforma corazones, que transforma todo aquello que un día se rompió, que se desalineó de su voluntad. Y claro, esta situación de Saúl con Jacob provocó que luego, a la hora de Isaac darle la bendición, Jacob le engañara. Y entonces recae la bendición de la primogenitura sobre Jacob, no sobre el primogénito, por esta cuestión de que ellos jugaron con algo tan importante que era la primogenitura. Dice en el libro de Génesis 32, del 27 al 28, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob tuvo que pasar una serie de cosas y dificultades para poder obtener el perdón, para poder tener la restauración de Dios. Y como muchos de nosotros sabemos y entendemos, pues él tuvo que luchar con el ángel para que el ángel le diera la bendición. Dice que estuvo luchando con el ángel hasta que rayaba el alba. Y esto fue algo que marcó su vida, porque quizás él cargaba con esa culpa de engaño, esa culpa tremenda que sucedió, ¿verdad?, con ellos. Luego, pues, el pueblo de Jacob, pues, descienden las tribus. Nosotros podemos ver que después de esa restauración que tiene primeramente con el Señor y después con su hermano Esaú, porque ellos se enfrentaron una vez y se pidieron perdón, pero sin embargo, pues siempre siguió cada quien por su lado. Pero dice la Biblia que de Jacob descienden las 12 tribus, o sea, porque Jacob tuvo, de Jacob nacieron 12 hijos, y pues que de ahí parten esas tribus, esas 12 tribus que hoy conocemos de Israel.
En Génesis 46 nos dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Todas las personas de la casa de Jacob entraron en Egipto y fueron 70 personas. Vemos esta parte donde el pueblo entra a Egipto a través de su hijo José. Ya nosotros sabemos la historia de cómo los hermanos rechazaron a José, de cómo José fue vendido, cómo fue rechazado, lo vendieron como un esclavo, y él, preparando el camino, aunque no lo entendía, aunque el proceso fue duro, él logra obtener una posición en Egipto muy estable y muy bien hablando políticamente, porque él pasa a ser el gobernador de Egipto. Y esto, yo creo que este escenario lo prepara el mismo Dios por lo que ha de acontecer unos años después, que la región de donde Jacob estaba, o en todas esas regiones, incluso hasta en Egipto, iba a haber una hambruna de 7 años, el cual Jacob y su familia no lo iba a poder resistir. Entonces su hijo José tenía todo el potencial y toda la preparación económica para poder cargar con su familia y para que a su familia no le hiciera falta de nada. Entonces ahí vemos cómo el pueblo entra a Egipto, pero lamentablemente el pueblo se queda 430 años esclavizados. Pero de ahí nosotros vemos que Dios sigue teniendo misericordia de este pueblo, y de ahí ya entramos a la historia de Moisés, que es donde el Señor lo utiliza a Moisés para ser el libertador, para ser esa persona encargada que va a libertar al pueblo, que va a sacar al pueblo de esa esclavitud, de ese pecado, de esa rebelión que se tenían y que quizás se habían olvidado de Dios, de esas protestas, de esa murmuración, ¿verdad? Y entonces nosotros lo vemos ahí como el Señor usó a Moisés. Ahí vemos la historia de las 10 plagas de Egipto, de cómo el faraón tenía el corazón endurecido para no dejar ir al pueblo. Fue una lucha, una batalla, donde el Señor tuvo que mostrar su poder y su grandeza, y los ojos de los egipcios vieron esa manifestación de su poder, y también el pueblo pudo ver la manifestación del poder de Dios, porque Dios siempre estuvo con el pueblo. Pero dice la palabra de Dios que hasta que ellos no se humillaron, que hasta que ellos no clamaron, entonces el Señor no envió al libertador. El libertador que, por cierto, fue criado como egipcio y fue preparado como príncipe, que a la edad de 60 años, adquiere ese compromiso y va para el desierto a pastorear ovejas, una preparación. Luego regresa a la edad de 80 años comenzar con este mandato y con esta dirección que Dios le manda, esta ordenanza de libertar a su pueblo. Porque al final, pues lo que el pueblo siempre soñó fue regresar a su tierra, regresar a esa tierra prometida, donde la Biblia le llamaba le llama la tierra que fluye leche y miel. En medio de murmuraciones, en medio de quejas, en medio de todo, Dios sacó al pueblo, mostró su poder. Y bueno, luego vemos la parte en el monte Nebo, que es cuando ya, pues, después de toda esa trayectoria, desde los 80 años, que Moisés aceptó este reto del Señor para guiar a su pueblo. Ya ahí entonces el Señor decide llevar a Moisés, y ya pasa un legado. Mira, aunque
Moisés no pudo ver no pudo estar o no pudo entrar a la tierra prometida. En la infinita misericordia de Dios, nosotros podemos ver cómo el Señor permitió que antes de que Moisés muriera, dice que él le muestra la tierra prometida. Número 12:3 nos dice: Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero el problema de Moisés fue pues que en un momento, en una circunstancia en su humanidad, falló al Señor, y pues el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida, pero sus generaciones sí pasaron a la tierra prometida. Nosotros podemos ver cómo el Señor le dice que suba al monte Nebo para llevárselo, y para que él muera ahí, y para que él ahí pueda terminar esa trayectoria. Pasamos y vemos la tierra prometida que obviamente pues detrás de Moisés había un sucesor, y ese sucesor fue Josué. El libro de Éxodo nos dice que Josué fue el servidor de Moisés, siempre estuvo a su lado, siempre estuvo ahí al pie de la batalla, fue uno de los valientes, fue uno de los espías que entró a ver la tierra prometida, y a partir de aquí ya es una trayectoria de Josué, donde nosotros vemos que él va a entrar a la tierra prometida con, con el pueblo, y van a tomar lugar ahí con Josué. Es tremendo esto. Nosotros podemos ver en Primera de Josué, en Josué, donde el primer capítulo, donde el Señor le dice a Josué: así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Donde le dice: no se aparte de ti este libro de la ley, medita de día y de noche en él. Pon por obra todo lo que aprendas, lo que hagas. Mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Era un reto bastante largo, era un proyecto bastante largo lo que tenía por delante Josué, pero había tenido una buena preparación y había tenido un buen maestro, un buen líder, que ese fue Moisés. Moisés, uno de los personajes del Antiguo Testamento bastante reconocido, uno de los profetas y líderes bastante reconocidos. Hasta el día de hoy hablamos de Moisés como este referente que guió no a un pueblo de 70 personas como entró a Egipto cuando en los tiempos de Jacob, sino que un pueblo bastante amplio, ¿verdad? Estamos hablando de ya bastantes personas, de aproximadamente 2 millones de personas. Y bueno, luego llegamos y podemos ver cómo Dios pues siguió trabajando con los gobiernos de Israel. En principio, el gobierno de los hijos de Israel era teocrático. Aunque los ancianos gobernaban y juzgaban, el Todopoderoso era quien decía la última palabra. También estaban los jueces, quienes actuaban más como libertadores. Cuando el pueblo se apartaba de Dios y caía bajo la opresión de sus enemigos, Dios levantaba jueces para librarlos. Esto es algo tremendo. De aquí también vemos cómo Dios levanta a Samuel, un hombre también clave en la historia de Israel, uno de los profetas también reconocidos en Israel, Samuel, y de ahí vemos que en esa trayectoria de Samuel es donde el pueblo pide un rey, y aquí se constituye el primer rey de Israel, que es Saúl. ¿Verdad? Esto es tremendo. Dice Primera de Samuel 8:7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Aunque Samuel les explicó lo que exigía un rey, el pueblo insistió en que quería un rey como
las demás naciones. Entonces de aquí sale pues entonces el reinado de Saúl. De ahí, después de Saúl, nace el reinado de David, que sabemos que Saúl fue apartado del reinado por la desobediencia y David fue ungido como rey desde muy joven, desde cuando pastoreaba ovejas, porque Dios ya había visto la desobediencia de Saúl. David, aquel muchacho que mató al gigante con una honda y con una piedra. Y aquí vamos a ver tres reinados, vamos a ver tres reyes, o sea, Saúl, David y luego Salomón. Cada reinado duró 40 años. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte con 10 tribus y Samaria como capital, Judá al sur con 2 tribus y Jerusalén como capital. Así ha sido la trayectoria del pueblo de Israel. Así ha sido esta trayectoria hasta que nosotros podamos ver que el tiempo del Mesías, el tiempo del anhelo, el tiempo de que llega el Mesías para traer la salvación correspondiente. La cosa es que el pueblo pues quizás esperaba a un líder político, quizás ellos pensaban que tenía Jesús que venir, tenía que venir en un estado de rey, con una corona visible, vestido de rey, con dinero. No, al contrario, dice la palabra del Señor que Él se hizo, que siendo Dios se hizo hombre y que siendo rico se hizo pobre y que Él pues dejó su trono por venir aquí a la tierra. Entonces el pueblo de Israel jamás pudo pensar en esto, ¿verdad? Por eso lo despreciaron, lo desecharon, y dice en Mateo 27:25, y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí el mismo pueblo, el mismo que por cierto el domingo se celebró el Día de Ramos, el mismo pueblo que le recibió las entradas de Jerusalén con los ramitos y aplaudiendo, fue el mismo pueblo que también lo llevó a la muerte. No que ellos le llevaron, él mismo se entregó, pero ellos mismos decían que ese no era el Mesías que querían, y pues a causa de esto provocó que así sucediera. Y hablamos del holocausto, sobre la rebeldía y la desobediencia de Israel que han llevado a sufrir al pueblo infinidad de cosas. La palabra de Dios se cumplió literalmente. En Lucas 21:24 dice: y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones de Jerusalén y serán holladas por los gentiles hasta que en los tiempos de los gentiles se cumpla. Bueno, podemos ver que a raíz de esta decisión que tomó el pueblo judío fue enviado a diversas naciones, esparcidos por diferentes partes del mundo, donde han sufrido una máxima humillación, una máxima opresión tremenda. Nosotros podemos ver con la demencia que tuvo Adolfo Hitler, que persiguió pero a 6 millones de judíos. Tremendo. Dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo quedó entristecido y aterrorizado al escuchar los relatos sobre el holocausto nazi. Esto es tremendo, donde murieron millones y millones de judíos por torturas, por infinidad de cosas, de humillaciones, de maltratos, no solamente a los adultos, sino a los niños. Esto fue tremendo, aunque muchos en este mundo se han levantado en contra de Israel, no han podido destruirlo. La pregunta que quiero hacerles, ya para ir finalizando este tema:
¿Por qué no han podido destruir a Israel? ¿Por qué entre más quieren destruir a Israel? Israel cada día se vuelve más fuerte. ¿Sabía usted que la mayor evidencia de la existencia de Dios es Israel? Cuando todas las profecías de la Biblia han mirado a Israel y han apuntado a Israel y estas profecías se han cumplido. La mayor evidencia que hoy podemos tener es el pueblo de Israel, que después de ser esparcidos por todo el mundo, después de haber sufrido humillaciones terribles, donde muchos políticos y donde muchas personas se levantaron en contra de ellos para torturarles, para asesinarles, hoy en día esta nación sigue siendo fuerte, indestructible. Esta nación sigue siendo lo que Dios diseñó en el principio. Le sigue cuidando y le sigue amando y le sigue respaldando, aunque sus corazones estén apartados de Él, como Él también lo dijo a su pueblo. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como cristianos, nosotros tenemos que prepararnos porque nosotros podemos ver la evidencia de cuando la profecía decía, y desde los confines de la tierra y de cada rincón de la tierra donde te encuentres, de ahí te recogeré y te traeré nuevamente. Israel quedó desolado, Israel quedó destruido, pero en 1948, el 14 de mayo, una fecha importante para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, después de casi 2000 años de terribles sufrimientos, después de muchísimas guerras, después de muchísimas cosas que vivió el pueblo judío, el pueblo de Israel en 1948 pasó a ser parte de una nación importante en la historia de la humanidad. Hasta hoy, Israel sigue siendo una nación importante en la historia de la humanidad. Él sigue siendo Dios de Israel. Lo vemos rodeado y siempre lo vamos a ver rodeado a este pueblo de guerras, de sufrimientos, donde va a haber una inseguridad y una incertidumbre de qué pasará. Lo cierto es que el Señor siempre está y estará con su pueblo elegido, con su pueblo amado. Como cristianos, nosotros tenemos que bendecir esta nación santa y nosotros tenemos que darle gracias al Señor por Israel y pedir la paz para Israel y pedir para que los judíos un día puedan abrir sus ojos y puedan mirar al verdadero Salvador, puedan mirar al verdadero Mesías, puedan mirar a aquel que les amó en aquella cruz del Calvario. Los judíos tienen que entender que el verdadero Mesías ya vino y que Él prometió que volverá y su venida está a punto de suceder. Como cristianos, oremos. Como cristianos, seamos fuertes. Como cristianos, sigamos firmes y sigamos constantes, manteniendo una relación con el Señor, manteniendo una coinonía y una consagración con Él, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y estoy seguro que en toda esta secuencia que se ha ido tratando en estos temas y en esta plataforma que está siendo de mucha bendición para muchas vidas, podamos entender que estamos viviendo en los últimos tiempos y que debemos de prepararnos porque tarde o temprano el Señor viene a por su iglesia. Tarde o temprano esto estallará, esto explotará, esto será totalmente diferente. Todo lo que se escucha decir solamente son rumores,
solamente es principio de dolores, pero lo que viene es algo fuerte, es algo grande, es algo poderoso, que va a estremecer la historia de la humanidad. Termino con esto y les digo al pueblo de Dios, mantengámonos firmes, mantengámonos en victoria y miremos que el reloj profético es Israel, el pueblo amado de nuestro Señor, que estuvo desde el principio, está ahora y lo estará para siempre, ¿verdad? Un pueblo que en la historia de la humanidad, en 75, 76 años, que quizás lleve un poco más, un poco menos, no sé, matemáticamente hablando, desde 1948 hasta la fecha de hoy, Israel ha hecho grandes aportaciones a la historia de la humanidad, mejores médicos, mejor sistema de defensa a nivel de guerras, de ciencia, de medicina, etcétera, tantas aportaciones que ha hecho a la humanidad Israel y lo sigue haciendo. Hoy sigue siendo el pueblo más envidiado, hoy sigue siendo el pueblo más odiado por muchas naciones. Podríamos decir que el único país que hoy en día está protegiendo a Israel y que muchas veces también le da la espalda es Estados Unidos. Pero la verdad de esto es quien protege a Israel no es Estados Unidos, sino Jehová de los ejércitos. Oramos en esta preciosa hora para que la palabra del Señor haga un efecto en nuestros corazones y nos pongamos verdaderamente a meditar en estos temas apocalípticos, en estos temas de las últimas cosas que han de acontecer. No lo predicamos para hacer miedo, ni para que nosotros se infunda un temor, sino para que podamos estar vigilantes y podamos aguardarnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que tú bendigas a este pueblo. Te pido que tú bendigas cada hermano, cada persona que está en línea, que se ha conectado a esta plataforma, que se ha conectado, Señor, para poder entender y para poder hablar de tu palabra, Señor, para poder escuchar tu voz. Te ruego que hagas un efecto, Dios mío, en sus corazones, en sus vidas, poderoso, Dios mío, que estremezcas, Dios mío, sus mentes, sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, y que vengas a remover todo aquello que un día estuvo estancado en sus vidas. Te ruego por el poder de tu nombre, Señor, que podamos entender, Señor, que el tiempo se acerca, porque podamos entender, Señor, que tú quieres trabajar con un pueblo, Dios mío, que te busque, que te entregue su corazón, que te entregue su vida, Señor, que tú quieres sanar las heridas, tú quieres sanar sus almas, Señor. Bendice, Señor, a este pueblo en medio de toda crisis emocional, sentimental, Señor. Padre amado, en medio de cada batalla, Dios mío, que quizás estemos atravesando, cada problema, cada enfermedad, cada lucha, Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a mantenernos en sintonía contigo, ayúdanos, Señor, a amarte, ayúdanos, Señor, a serte fiel, ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, en este camino, cueste lo que cueste, Señor, y llévanos, Dios mío, a hacer tu voluntad, llévanos, Señor, a seguir ese propósito con el cual nos has llamado. Bendigo, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, cada persona en esta plataforma, cada persona que va a ver, Señor, esta transmisión. Bendice, Dios mío, sus vidas y llénales, Dios mío, de tu presencia, Padre amado, y el que no te conoce, Dios mío, el que no te ha conocido todavía pueda conocerte y pueda abrir las puertas de su corazón para que tú entres, Padre amado, a reinar y a gobernar sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, Pastor, por